Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto nuevamente estar aquí. Damos la bienvenida a todos los hermanos, le damos la bienvenida a la familia del pastor, a todos los hermanos que hacen posible esto, a todos nuestros hermanos que están en casa, en el trabajo. Sabemos que hay unos hermanos que nos están viendo desde su puesto, que están trabajando el domingo, pero siempre están en la transmisión. También les enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos ven en otros estados, en Estados Unidos también. Damos gracias por su vida, sepan que siempre los tenemos en nuestras oraciones, hermanos, y cuídense mucho para poder regresar al templo. Cuidemos a nuestros niños, a nuestros hermanos de la tercera edad, y también cuidémonos nosotros. Amantísimo Señor, tú que moras en el cielo y en la tierra, Señor, en las profundidades del mar, gracias te damos, Señor, por esta mañana, Señor. Te damos gracias porque somos privilegiados, Padre, porque tu palabra no ha parado, Señor, porque el Evangelio sigue. Gracias, Padre mío, por todas las bendiciones, Señor, que nos das. Gracias por que has bendecido, Señor, a cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre mío, porque tienen la disponibilidad, Señor, porque siempre están dispuestos, Señor, a colaborar con tu obra. Gracias, Señor, por este culto, Señor. Bendice a nuestro pastor que nos va a exponer tu palabra. Bendice la alabanza, Señor. Bendice a nuestro hermano, Señor. Bendice a Carlita, Señor. Bendice a nuestro hermano Eduardo también, Padre mío. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre mío, que sigas obrando grandemente en la salud de nuestro pastor. Que seas tú con él, Padre mío. Que seas cada día, Señor, con él, Padre Santo. Y de igual manera por nuestra hermana Rosy, Señor. Que siempre los tengas en el hueco de tu mano. Gracias, Señor. Sé tú con nosotros, Padre mío, y quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 3 al 10. La palabra de Dios dice así: gracia y paz sea a vosotros, de Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que no tan pronto os hayas alejado del que os llamó por nosotros, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Iglesia, buenos días. Agradecemos a Dios el momento tan especial que nos da de estar en su casa. Prácticamente ya concluimos el mes de agosto
y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Es el último domingo que tenemos y por lo tanto las predicaciones y enseñanzas han sido acerca de la Escritura, acerca de la Biblia. El mensaje de esta hora: la Biblia enseña. Un evangelio, un solo evangelio, es una de las excelentes enseñanzas de las Santas Escrituras. Los Gálatas eran tribus celtas a los que Pablo escribe. Residían en Asia Menor. Es una iglesia fundada en el segundo viaje misionero del apóstol y escrita entre el año 53-55 después de Cristo. Este escrito hace frente a unos adversarios concretos: los judaizantes, judíos convertidos al evangelio, que veían en Jesús al Mesías, pero pensaban que la única vía era llegar a Cristo a través del judaísmo, haciendo prosélitos sobre la circuncisión, o sea, cumplir la ley. Entonces la cruz de Cristo había perdido su eficacia y el evangelio dejaba de ser lo que era: buenas noticias por gracia. Esta región, con su duro clima, conocido siempre como religiones violentas, recordamos el prestigio de los misterios de Atis y Cíbeles. Cíbeles era siervo amante que manejaba la carroza, según la mitología, de Atis. Atis, que enloqueció y se castró a sí mismo. Estos ritos se celebraban sobre todo en Pesinunte, que es una antigua ciudad que hoy es la actual Turquía, en honor al dios pastor, dios de la fertilidad. Los Gálatas no vacilaban en castrarse en el curso de una ceremonia de excitación desbordante. Frente a estos bárbaros ritos, la circuncisión tenía muy poca importancia. Es decir, si ellos en un rito que le daban a su Dios podrían castrarse, pues la circuncisión no era nada. O sea, lo podemos hacer. Si ustedes me están pidiendo que para ser yo discípulo de Jesús, para tener yo la salvación, puedo circuncidarme, pues lo hago, y lo hago sin ningún problema. Ese era el pensamiento, esa era la vida que tenían, o el contexto de los Gálatas. Pablo está mandando esta carta, es un grupo específico a quien va enviada esta carta, y sobre este grupo, en un grupo de adversarios en concreto, que son los judaizantes, a ellos escribe el apóstol Pablo. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por las bendiciones que hasta aquí tú nos has dado, y sin duda, como dice tu palabra, Señor, que tus misericordias son nuevas a cada mañana, tus bendiciones son nuevas a cada mañana, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, y Señor, en esta hora me deposito en tus preciosas manos, y que tu Santo Espíritu me guíe, Señor, en la predicación de tu palabra, una predicación que confronte, una predicación que edifique la vida, una predicación que nos dé esperanza, pero una predicación, Señor, que nos dé la enseñanza de lo que la Biblia dice. Uno de esos temas principales que vemos en la Escritura es el Evangelio. Por lo tanto, ese Evangelio debe de ser predicado con toda claridad, y por ello, Padre, me pongo en tus divinas manos para que tú me guíes con tu Santo Espíritu
a que esta predicación acerca del Evangelio sea la que nos anime en estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén. Dice el verso 1, el verso 6 del capítulo 1 de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo, en primer lugar, va a hacer conciencia a los gálatas de una gravedad que los aparta del mismo Dios, autor del llamado de él, haciendo énfasis al verdadero evangelio y sorprendiéndose qué tan rápido y fácil se habían alejado del llamamiento por Dios a través de Jesucristo por gracia, tomando una postura legalista enseñada por falsos maestros. Hoy en día puede pasarnos lo mismo. Hoy en día, hoy está un tema de mucha confusión acerca de las iglesias, que cuando se abren las iglesias, que ya abrieron restaurantes, ya abrieron los cines. Muchas personas dicen necesitan los alimentos, también la iglesia necesita alimento. Oí a un pastor, a un consiervo, y hacía una reflexión sobre esto. ¿Cuándo vamos a abrir las iglesias? En primer lugar, este es un error, porque las iglesias no han estado cerradas. Las iglesias han estado abiertas. Si nosotros vemos a los gálatas, hay una postura muy legalista de los judaizantes. Ellos decían que para ser salvo tenían que circuncidarse, entrar nuevamente al rito de la ley. Y es lo que Pablo, de una manera desagradable, expresa: estoy maravillado, me sorprende que ustedes, haber conocido el evangelio por gracia, ahora ustedes lo estén condicionando. Y es una forma a veces que nosotros hoy en día es muy fácil de condicionar la gracia. Otros pensamos que estos movimientos son, de lo que hoy estamos pasando, son movimientos diabólicos por el enemigo, porque ha cerrado las iglesias. Tenemos que meditar siempre acerca de ello. No puede cerrar las iglesias. El templo se ha cerrado por cuestiones de salud. Y me refiero, hermanos, a la iglesia, a la congregación de Río de Vida. Que tengamos paciencia. Quizás otros hermanos de otras denominaciones han abierto y es correcto lo que ellos piensen, lo que ellos, a donde se apeguen ellos. Y no es crítica, o sea, es bueno. Pero en el caso de nosotros tenemos una forma de pensar y analizar la Escritura. Si nosotros no hemos abierto, es por amor a mis hermanos. El Evangelio, la buena noticia de la salvación, no está condicionado a que abras un templo o a que lo cierres. Porque la iglesia no ha estado cerrada, la iglesia sigue estando abierta, está en esa apertura de siempre predicar el Evangelio. Y no porque tengamos tanto tiempo, pierdes la salvación, que sería otro de los puntos que nosotros manejamos. Nosotros somos salvos por gracia. Entonces, de aquí a que hay mucha confusión. Muchos de nuestros hermanos dicen es que necesitamos la comunión espiritual. Ya me siento ya muy débil. Si sigo así creo que me voy a perder, o si siguen los templos cerrados creo que mi familia se va a perder, mi hijo se va a perder. Creemos que esto condiciona.
Un lugar no te va a condicionar la salvación. El que te ha dado la salvación se llama Jesucristo. No se llama una denominación, no se llama un pastor. No está condicionada a una pandemia. La salvación viene de Jesucristo. Ese es el Evangelio, la buena noticia, viene por gracia. Y la predicación no solamente se va a dar aquí en el templo. La predicación se da con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de conducirnos. La predicación también se da en la casa. Hoy, gracias a Dios, tenemos los medios. La predicación se da por estos medios. Quizás nosotros no tengamos una estación de radio, pero hay muchas predicaciones por radio y hoy mayoría tiene acceso a un radio, o a una radio, perdón. O tiene acceso a internet. Y bendito sea Dios por ello. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia también acerca de que hoy hay grupos de hermanos que aún de la misma iglesia se ejerce una presión. Mis hermanos, tenemos que cuidar a nuestros hermanos. Tenemos que cuidar. A lo mejor usted no ha sentido el dolor de un ser querido que se haya ido. Hoy muchos de nuestros hermanos están pasando momentos bien difíciles. Y no es igual, nosotros no estamos sintiendo ese dolor que él o ella sintió en ese momento. ¿Qué tengo que hacer entonces? Cuidar a esa persona que tiene 60 años. Como pastor de esta iglesia, mi responsabilidad es cuidar de esa persona. Y no estoy atentando, hermano, contra su salvación. Es salvo por gracia. Me atrevería a decir de los dos ladrones que están junto a la cruz de Cristo. Uno le injuria, le maldice, y el otro le hace una expresión diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús en esa cruz a un ladrón, a alguien que no merecía la salvación, le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí podemos hacer muchas reflexiones. Yo siempre he pensado, este hombre era miembro en plena comunión de una iglesia, pertenecía a una denominación. Este hombre era bautizado, era un ladrón. Es cierto que si ese hombre hubiera tenido la oportunidad de vivir un seguidor de Cristo, un predicador del Evangelio, siguiendo todo lo que la Biblia pide. En ningún momento estoy diciendo que todo esto antes dicho sea malo, no, se da por la gracia de Dios. Por lo tanto, puedo decir en esta hora, mi hermano, el cuidado que se tiene de la familia, de la persona que es adulta o del niño o de la persona enferma. Mi hermano, que nadie perturbe tu mente, te haga entender que a lo mejor no viniendo vas a perder la salvación. Si fuera a través de nuestros libros de gobierno al día de hoy, lo que nosotros manejamos, dice que no asistiendo 6 meses a una iglesia pierdes tu membresía. Entonces, mis hermanos, hoy usted ya no es miembro de la iglesia Río de Vida. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya los 6 meses, si contamos marzo completo. 6 meses con la pandemia de que se cerró la iglesia. Yo te preguntaría, ¿eres miembro de esta iglesia? Conforme a nuestros manuales ya no eres. Ahora la otra es: pastor, ¿me visitó? Sí, una llamada sí tienes, un mensaje tienes. Pero verás que esto no es así. La Biblia está mencionando de un evangelio diferente. Nosotros relacionamos todo esto con nuestro evangelio y no es así. El evangelio es la buena noticia. El evangelio no está pegado a una membresía o no a una membresía. Doy gracias a Dios que tú puedas decirme hoy: pastor, yo le di like, y sí es como una asistencia. No, mi hermano, si aceptaste a Jesucristo como tu Salvador y te arrepentiste de tus pecados
eres sellado con su Espíritu Santo y por lo tanto eres salvo. ¿Crees tú que vas a perder la salvación por esto? Dios no es hombre para que se arrepienta. Sí tienes que cuidar de ello, sí. Cuida esa gracia que te fue regalada. Cuida esa salvación. Cuidar esa salvación es que amar a Dios, amar a nuestros prójimos, someternos a la Escritura. Esa es la enseñanza que nos está dando la Escritura. Entonces, en los Gálatas nosotros diríamos que si no era circuncidado no era salvo. Hoy en día nosotros tenemos también esos pensamientos. Quizás un día, mis hermanos, hoy tenemos la esperanza de regresar todavía al templo. Quizás un día esas esperanzas se van a perder. Pero tú eres miembro ¿de qué? De una iglesia, de la iglesia universal. Somos miembros, nosotros somos católicos. La palabra católico quiere decir universal, católicos cristianos. De la iglesia universal, somos miembros, tú y yo somos miembros. Que requeramos ciertos requisitos en la iglesia local, sí, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Pero lo hacemos para la gloria y honra de Dios, porque no podemos menospreciar todo lo que la Biblia nos enseña. Ahora, este verdadero evangelio es por gracia. Es lo que las escrituras enseñan en el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento está la palabra evangelio. Pero nosotros no lo alcanzamos a muchos a distinguir. ¿Por qué digo que está todo esto? Porque el evangelio es una buena noticia. El evangelio es una buena noticia. Entonces está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Está presente el evangelio. Y es un evangelio, es una buena noticia. Pero también está presente la gracia. La gracia no solamente es llegada en el Nuevo Testamento con Jesús, sino la gracia también la podemos ver en el Antiguo Testamento. Estos pasajes son excelente noticia. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Eso es lo que dice Génesis 3:15. Una enemistad, esa es una buena noticia. Hay una separación completamente entre ¿quién? Entre la simiente de la serpiente o la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Hay una enemistad. ¿Por qué hay una enemistad? Porque recordemos que la serpiente hizo una amistad con la mujer de una manera práctica, muy hábil. Y dice, desde aquí va a haber una enemistad, va a haber una separación, lo bueno y lo malo, y hay una separación. Esa es una excelente noticia para nosotros el día de hoy. Otra excelente noticia, el evangelio lo podemos ver también en Génesis 3:21. Y un evangelio por gracia. Jehová Dios le había dicho al hombre: ciertamente cuando toques de ese árbol o comas de ese árbol, ciertamente morirás. Vea la gracia de Dios. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando él empieza a buscar al hombre, le dice por su nombre, le habla por su nombre, y el hombre se esconde. Dice: mira, ¿dónde estabas tú? Mira, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu condición? La respuesta del hombre es: Señor, tuve miedo y me escondí. Ahora ellos llevaban delantales. Esos delantales que solamente cubría la parte de enfrente. Dios no quiso que ellos tuvieran delantales porque solamente le cubría aquí la parte de enfrente, pero la parte de la espalda estaba descubierta. Y dice que Él le hizo túnicas de pieles. Si sabe lo que es una túnica. La túnica no tiene costuras. Está hecha de solo una pieza. Y para que una túnica entre a ti, el hombre había desobedecido, cayó en pecado, estaba manchado todo su cuerpo. Lo único que hizo fue cubrirse enfrente.
diciendo puedo cubrir mi pecado solamente de frente, porque de frente es como me ves, pero la parte de la espalda estaba cubierto, todo su ser estaba cubierto de pecado. Como el Evangelio es una buena noticia. Hoy estás desnudo, hoy tienes vergüenza delante de Dios porque caíste en pecado delante de Dios. ¿Qué está haciendo Él? Dándole ¿qué? Una túnica, le dio una túnica. Hay un cordero allí presente, esa es la gracia. Aparte que la túnica tenía que entrar de esta manera. No puedes meterlo de los pies hacia arriba, no, lo tienes que meter de la cabeza hacia abajo, cubriéndote las manos. Es decir, tiene los dos agujeros para que metas tus manos, el otro agujero también para la cabeza, y entra de esta manera. ¿Qué te está diciendo? Que te está cubriendo completamente todo. Ese cordero es el que quita el pecado del mundo. Esa es la gracia. Y qué interesante es ver esa noticia en el Antiguo Testamento y verla en el Nuevo Testamento ya realizado. Ese es el Evangelio. No lo condicionó Dios al hombre y le dijo, ¿sabes qué? El cordero tiene que ser de buena edad. No solamente la Escritura dice que le dio túnica, no le dijo, oye, tiene que ser del mejor pelo, de la mejor piel. Porque hay razas hasta en corderos. Ahora bien, ya los Gálatas tenían conocimiento de esto a través del Pentateuco, porque Pablo había enseñado. Solo la Escritura nos enseña el verdadero Evangelio, pues es la revelación de Dios, y Jesucristo es el punto central del Evangelio. Un Evangelio diferente. Pablo, hablando nuevamente, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. A esto me refería el día de hoy. ¿Cuántos han pervertido el Evangelio de Cristo? Y con la pandemia que está pasando, estamos pervirtiendo aún más el Evangelio. El Evangelio lo relacionamos nuevamente a un templo. Ese no es el Evangelio. Los primeros discípulos no tenían un templo como nosotros, los primeros cristianos. Más en el año 70, el templo que tenía Jerusalén fue destruido. Los cultos se celebraban ¿en dónde? En las casas, se celebraban en las familias. Hoy todos lo relacionamos con esto y nos está desesperando este tiempo. Hermano que me escuchas de esta congregación, no te desesperes. El Evangelio ha sido la buena noticia. Nuestros pecados han sido perdonados delante de nuestro Padre. Aquel Cordero dio su vida por nosotros. Oiga, pero es que me preocupa porque mi hijo tenía que ser bautizado. Teníamos que ser recibidos en plena comunión. Y si Cristo viene, no me voy a bautizar. No. Para nosotros el bautismo no salva. Es un medio de gracia, sí, es un medio que nos enseña quién es Jesús. Mis amados hermanos, el bautismo para nosotros es una profesión pública de nuestra fe, lo que creemos delante de la iglesia. Y lo hacemos por convicción. Pero muchos de nuestros hermanos no lo hacen por convicción, lo hacen solamente porque quieren cumplir un número de membresía. Nada más. Pero no hay una convicción. Quizás va a llegar el momento que sí, mis hermanos, y yo creo que llegará el momento en que no solamente aquí se puede bautizar, no solamente aquí se puede dar la comunión. ¿Cuántos meses llevamos sin comunión? Ay, Señor, es que no te he confesado mis pecados. Tus pecados, los míos y los tuyos, fueron pagados en aquella cruz. Aquel cordero que fue sacrificado y del cual se hizo la túnica, es ese cordero que murió en la cruz y limpió nuestros pecados. Nuestras confesiones son diarias delante de nuestro Padre, porque solo un mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De ahí que es la gracia. Que en un momento, hermano, como ministro, me tocará llegar a tu casa y ahí puedes ser bautizado. Llegará ese momento y con gusto sin duda lo haremos. Hoy la iglesia no está siendo perseguida. Hoy la iglesia solamente está pasando un momento difícil donde los templos se han cerrado por una pandemia, por una enfermedad, y obedecemos a nuestras autoridades. Nuestras autoridades no están atentando contra nosotros, no están atentando contra tu fe. Pero muchos pensamos que está atentando con nuestra economía. Claro,
La entrada económica no es la misma. Pero el evangelio no está apegado ¿a qué? A la economía, porque Dios ha provisto. Y bendito sea Dios, mis hermanos, que nuestro Dios ha provisto. Un evangelio diferente. ¿Acaso podría haber otro evangelio? Esta suposición es rechazada por el apóstol Pablo. ¿Hay otro evangelio? Oiga, pastor, es que me tenía que casar por la iglesia y ya me desesperé. Ya abran la iglesia. Para empezar, mis hermanos, yo no puedo casar como ministro. El único que puede casar es un juez. Y yo no. Y quisiéramos tener todo este tiempo, hermano, para platicar de esos temas y desarrollarlos como tal. Cuando alguien se va a casar, solamente viene a renovar sus votos aquí. Porque lo que hizo enfrente de las autoridades, el testigo allí es nuestro Padre Celestial, su Espíritu Santo, con nosotros y en nosotros, y Él es el testigo. A veces nos preguntan, ¿y qué vale más? No, pues la boda por la iglesia. No, mi hermano. ¿Quién te enseñó ese evangelio? Y muchos hoy están molestos porque pues, no se va a casar por la iglesia, entonces no hay garantía de tu matrimonio. ¿Te garantiza eso el matrimonio? ¿Que el casarse por la iglesia te garantiza el matrimonio? El evangelio no está pegado a ritos. Hemos entrado en muchos ritos. La señorita va a cumplir 15 años y presionando a la iglesia. Un evangelio diferente. ¿Acaso podría haber otro evangelio? Esta suposición es rechazada por el apóstol Pablo. 7 al 9 dice la palabra de Dios de esta manera: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Cuando un hombre te pueda decir, perdiste tu salvación y te vas directo al infierno, es la palabra de un hombre, la Biblia no. Porque yo no decido sobre la salvación de una persona. El único que puede decidir se llama Dios. Es el único que decide. O si un ángel del cielo viniera y te dijera, ¿sabes qué? Abre la iglesia porque abras la iglesia. No. Abre el templo. No. Yo tengo una convicción acerca de la Escritura y la Escritura me está enseñando. Si yo me voy a Romanos capítulo 13, me va a hablar acerca de mis autoridades. No me está hablando de una autoridad como la que hablaría Efesios capítulo 6. No, me está hablando de una autoridad civil a la cual yo me tengo que someter y me voy a someter con gusto. Ahora, si está atentando, aún atentando contra nuestra salud. Nuestro gobierno dice que está en semáforo naranja. La realidad es que el rojo está elevado. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar a nuestros hermanos. Y esa es mi responsabilidad. Aún si viniera un ángel y diga, es que tus hermanos están sufriendo porque no han venido a la iglesia o al templo. No. Porque para empezar, es la Escritura. Por eso creemos solo la Escritura. Todo está escrito aquí. Es que tuve esta visión. No, es la Escritura. Esa es nuestra postura. Un evangelio diferente. ¿Acaso podría haber otro evangelio? Esta suposición es rechazada por el apóstol Pablo. Hay algunos que perturban, quieren pervertir el evangelio. En otras palabras, son los que crean problemas, sacuden con violencia a la iglesia. Pastor, así es que pues me voy. Si usted no casa a mi hijo porque se quiere casar con un joven de 18 años igual que él, me voy de la iglesia. Acabo, hoy te puedo demandar. Hay hermanos que van a pervertir, van a perturbar a la iglesia. Pervertir el evangelio, en otras palabras, son los que crean problemas, sacuden con violencia. La iglesia hoy también es sacudida con violencia, aún a veces por nosotros mismos. Estaban añadiendo la ley al evangelio de Cristo. Eso es lo que quise decir anteriormente. Estamos añadiendo costumbres al evangelio. El evangelio solamente es por gracia, no está condicionado a nada, mis hermanos. Los judaizantes querían que los cristianos se circuncidaran y entonces serían salvos. Esto no fue el evangelio de Cristo.
El verdadero evangelio solo es a través de Cristo. Así viniera un ángel, no se le creería. El apóstol fue más allá de algo improbable, de falsos maestros. Si alguien anuncia otro evangelio, sea anatema, y anatema quiere decir maldito. El apóstol es muy tajante con los falsos maestros que han entrado en las iglesias de los Gálatas. Y hoy hay muchos falsos maestros, porque de por medio está una economía o un sustento, sabiendo que el sustento, el único que nos lo puede dar, es Dios. Si alguien anuncia otro evangelio, sea anatema. El evangelio está basado en Jesús y es un regalo. El hombre por ley no alcanzaría salvación, y desde el Antiguo Testamento lo podemos ver. El hombre por la ley no alcanza la salvación. La ley solamente existió para que me hiciera ver quién soy yo, y soy el más vil, o el hombre es el más vil. Para eso existió la ley, para hacernos ver lo pecadores que somos, y necesitábamos a alguien quien cumpliera la ley y nos diera la salvación por un simple regalo. No merecemos la salvación. Dios nos las ha dado solamente por su gracia. Y por último, prefiero agradar a Cristo. Hablando de aquellos reformadores, Lutero y Calvino prefirieron agradar a Cristo. Grandes predicadores como Spurgeon, como Charles, agradaron a Dios. Prefirieron agradar a Dios antes que a los hombres. Pablo, el apóstol Pedro, prefirieron agradar a Dios. ¿Busco el favor de Dios? Es lo que está diciendo el verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si agrado a los hombres, hagamos lo que el hombre quiere el día de hoy. Muchos de mis hermanos sí dirán: pastor, aún levantándose esto, yo tengo 70 años, quiero cuidar mi salud, no voy a ir al templo. Ahora lo entienden. ¿Le dirías a ese hermano: tienes que venir? No, cuida tu salud. ¿O quién de nosotros no se cuida? Cuando ya ves que la coca está haciendo su efecto, cuando ya ves que el pan está haciendo su efecto, ¿qué haces? Pues ahora me toca agüita hervida, ¿no? O un tecito. Empiezas a cuidarte. Lo mismo es con nuestros hermanos. ¿Soy siervo de Cristo o de los hombres? ¿A quién servimos, mis hermanos? Tenemos que tener el cuidado con una doctrina que se llama el fatalismo. Lo puede estudiar allá en casa y después me puede decir qué es lo que está enseñando el fatalismo. Y a veces nosotros pensamos así fatalmente. Es más, si me muero, pero me voy a morir en la iglesia. Ten cuidado, hermano, no es así. Si me he de morir de este virus, pero en la iglesia, y ahí me voy a morir en la iglesia. Tú sí, pero no estás cuidando ¿a quién? A tus semejantes, a tus hermanos que están al lado. Pablo justifica su dureza. Cumplía fielmente su ministerio que Dios le había encomendado de proclamar la verdad. El verdadero evangelio es lo que nos enseña las Escrituras, es la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. El evangelio es su iglesia y no está condicionada en un organismo vivo, depende. Es un organismo vivo que depende y es sostenida por Jesucristo, no por un encierro. Es la zarza ardiente que vio Moisés y que no se consumía. Esa es la iglesia. La iglesia es la zarza ardiente, no se consume. No por estar cerrada su templo se va a consumir la iglesia. La iglesia sigue viva. Es un organismo vivo que depende ¿de quién? De Cristo. Cristo es su Señor de la iglesia. Y yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? Eres la iglesia. Y esto es una enseñanza que la Biblia nos ha dejado. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hermanos, vamos a continuar con este culto. Vamos a recoger nuestras ofrendas.
Vamos a pasar a depositarlos allá en casa. También aparten la ofrenda que hayan destinado para esto. Posteriormente cantamos el himno 438, los panes y los peces, y al final oramos por las ofrendas. Gracias, Señor, porque todo viene de tu mano y podemos, Señor, traer también lo que tenemos y ponerlo a tus pies. Gracias por las ofrendas. Reconocemos tu señorío, reconocemos, Padre, tu misericordia y reconocemos tu providencia para con nosotros. Gracias. Ayúdanos a administrarlas para engrandecer tu nombre. Y aún en medio de esta situación, Padre, podamos seguir compartiendo el Evangelio con aquellos que no te conocen. Lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a Dios el momento que nos ha dado de grandes bendiciones. Y hermanos, seguimos orando por ti. Como iglesia, como amigos, como familia, siempre oramos por ustedes, pidiendo a Dios que sea el sustento de sus vidas si los tiempos son difíciles. Y si los tiempos son difíciles, nos está anunciando la venida pronta de Jesucristo. Gracias por haberse conectado con nosotros, gracias por seguir esta página que hoy en día ha tenido un poquito de problemas, pero esperemos ya sea resuelto y sea llegada la palabra siempre a sus vidas. Padre, muchas gracias porque nos has permitido la adoración el día de hoy. Gracias por la vida de mis hermanos allá en sus hogares. Que todas aquellas presiones que han venido a sus vidas o perturbaciones acerca de enseñanzas, que tu palabra, Señor, sea aún clarificada más en la vida de cada uno de ellos. Hoy te damos gracias porque todos nuestros niños volvieron ya a clase. Muchas gracias. Son clases virtuales. Pero Padre, muchas gracias porque hay un medio de enseñanza. Ruego a ti por mis hermanos que les hace falta alguna computadora, les hace falta internet, les hace falta economía. Yo sé, Padre, que eso no detendrá la enseñanza de un pequeño, porque todo está bajo tu soberanía y tu dominio. También sé, y las palabras que recordamos de aquellos grandes hombres de la Escritura, Abraham, nuestro Padre, mi Señor, un hombre de la fe, así lo conoce el libro de Hebreos.
Un hombre que dijo, Dios proveerá. Convencido, Señor, que si Él sacrificaba a su Hijo, tú lo resucitarías. Hoy también tenemos convicción de haber inscrito al niño a la escuela y saber que no teniendo las cosas tú vas a proveer, así dice tu palabra. Bendice a los padres, bendice a las personas con las cuales interactúa, bendice a nuestros profesores de todas las iglesias, bendice a nuestros hermanos que preparan alimentos o venden alimentos, bendice a nuestros hermanos que tienen empresas, bendice a nuestros hermanos que tienen sus talleres, bendice a mis hermanos que son obreros, que son profesionistas, bendice a los médicos. Padre amado, sea tu nombre bendito en la vida de cada uno de ellos. Es verdad, el movimiento que ha ejercido el país nuevamente ha sido fuerte, y en medio de todo ese movimiento ayúdanos a que como iglesia seamos responsables en todo lo que se nos está requiriendo. Mi Señor, bendice a mis hermanos adultos, a mis hermanos que tienen enfermedades crónicas, y Padre, danos siempre ese corazón de estar con ellos. Ahora, mis hermanos, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea nuestro diario vivir. Ese regalo inmerecido de la salvación que es el Evangelio, sea lo que prediquemos todos los días, y que lo vivamos sin estorbos, sin condicionamientos, solamente por fe en Jesucristo. El amor incomparable del Padre llene nuestras vidas, llene la vida de los seres queridos de aquellos que han perdido a un ser amado de su familia. Que el amor incomparable del Padre sea el que llene, Señor, esos hogares donde tu palabra no tienen temor, donde hay pleitos, donde hay diferencias. El amor tuyo sea el quien los una. El amor tuyo sea quien sostenga a esas familias, a esas personas. Y la comunión con tu Santo Espíritu sea con toda esta amada congregación, con toda la iglesia de la cual nos escuchan y nos ven por este medio, ahora y siempre. Amén.